Ya. Eh, Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Chizaguano. Vamos a analizar el desempleo durante los últimos 5 años aquí en el Ecuador. Como resumen tenemos, el desempleo es una de las principales problemáticas a las que se deben enfrentar los gobiernos a nivel mundial, ya que ante una alta tasa de desocupación se puede aseverar que la economía de dicho país no es confiable y desincentivado a la inversión extranjera fundamental para el desarrollo económico de una región. En Latinoamérica, el Ecuador es uno de los países cuyo nivel de desempleo figura entre el 4% dentro de los últimos 5 años. Sin embargo, ya que en años anteriores se ha enfrentado a grandes variaciones de crecimiento crecientes debido a la desestabilización de precios del petróleo y el aumento del endeudamiento externo. Dentro del presente tema se abarcará la problemática central, figurando el desempleo como una variable de gran importancia para ser analizada y buscar los factores a los cuales se debe su incremento, además de identificar los diversos tipos de desempleo y estudios relacionados al desempleo en el Ecuador. Como palabras claves tenemos desempleo, desempleo abierto y desempleo oculto. Como introducción, además tenemos, en la actualidad el desempleo es uno de los fenómenos económicos más preocupantes en la economía del mundo desde hace mucho tiempo, porque ocasiona un lento crecimiento, disminución de la tasa de desempleo y recesión económica e impacto a la población y sectores económicos más vulnerables de la economía. Uno de los principales problemas que presenta las economías en Latinoamérica, en América Latina, es el mal manejo en la distribución de los empleos disponibles, además de los pocos empleos ofertados en la última década, por lo que se genera un sinnúmero de desacuerdos, entre los cuales esta problemática principal la ha investigado la investigación que señala el incremento del desempleo en Ecuador, en donde muchas personas no tienen oportunidad de conseguir un trabajo y por ende una fuente de ingreso que les permita compensar sus gastos y satisfacer sus necesidades básicas. También además vemos que las mujeres y jóvenes son los más propensos a ser afectados por su baja participación en los volúmenes de desempleo en los que en los que se presentan las mujeres. Mantienen una tasa de desempleo del 30%, siendo la más alta en comparación a la participación del grupo masculino, cuyo nivel de desempleo es más bajo, lo que nos indica que la tasa de los participantes de las mujeres podría ser coyuntural. Los jóvenes, las diferencias son más segmentadas, ya que ellos que comprenden las edades entre 15 a 24 años en América Latina, la tasa de desempleo es del 20% más elevada en comparación a la población adulta de más de 25 años, debido a que su reducción se asocia a las otras variables que se enfrenta a la población, como lo es en la educación. Por lo tanto, para los jóvenes y las mujeres de la región que se enfrentan a las brechas de desempleo todavía son más significativas por la débil coyuntura laboral y política que maneja cada país integrante de la región. Vemos que el desempleo, desempleados, personas de 15 y más en el periodo de referencia, no empleados y presentan ciertas características. Uno, no tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y no están disponibles para trabajar. Dos, tenemos, buscaron trabajo, realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores. Se distinguen en dos tipos, desempleo abierto y desempleo oculto. El desempleo abierto, personas sin empleo que no tuvieron empleado, personas sin empleo que estuvieron empleados en la semana pasada
y que buscaron trabajos e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores a la entrevista. Y empleo oculto, personas sin empleos que no estuvieron empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguirlo o para establecer algún negocio en las 4 semanas por alguna de las siguientes razones. No tiene un trabajo esporádico u ocasional. Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. Espera respuestas por una gestión en una empresa o un negocio propio. Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo. Espera cosecha o temporada de trabajo. O piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. Vemos que la tasa de porcentaje del desempleo abierto a nivel de los 5 años es que en junio del 2021 el desempleo abierto se ubicó en 4,7%, mientras que el desempleo oculto, que en resumen son quienes no hacen la gestión de búsqueda, fue del 0,4%. Podemos observar que en diciembre del 2015, las personas que tuvieron un desempleo oculto tuvieron 1,1% de tasa de desempleo, mientras que mientras de los que tienen el desempleo abierto en el 2015 fueron de 3,7%. De igual manera, en el diciembre del 2016, eh, vemos que igual se mantiene el 1,1% en tasa de desempleados de manera oculta y ha subido una tasa de desempleados del desempleo abierto en 4,1. Así podemos ver la tasa de desempleados hasta llegar a junio del 2021, que se le ha evaluado en un plan desde diciembre de 2020 en un periodo de 6 meses hasta julio de 2021, viendo que los desempleados de manera oculta están equivalentes en 0,4% y los de abierto en 4,7%, como ya se los había explicado anteriormente. Vemos que las tasas de desempleado oculto en el año 2006 al 2021 está entre diciembre de 2006 en 1,1, diciembre de 2007 en 9,7, en 0,9%, en diciembre de 2018 en 0,7%, en diciembre de 2019 en 0,8% y en diciembre del 2020 en 0,9%. Y vemos que ha disminuido en junio de 2021. Esto se debe a lo mejor por lo que en la pandemia algunos desempleados murieron y tuvieron que reemplazarse puestos. El porcentaje de la tasa de desempleo abierto, vemos que eh, empieza con el 4,1% en diciembre de 2016 y vemos que en junio del 0,21 igual subió en 0,7% a una diferencia que los desempleados eh, aumentaron la tasa de porcentaje. Esto debido a despidos de las empresas o cierre de empresas. Vemos que va subiendo la tasa de desempleados en el Ecuador. Vemos que en el Ecuador, el desempleo en el Ecuador ha sido que a partir de diciembre de 2008 se comenzó a elevar el porcentaje de desempleados en el Ecuador, llegando a picos de 7,3% y a 8,3% en diciembre de 2009 y en marzo del 2010, respectivamente. La razón de este aumento básicamente es por la crisis económica mundial que provocó que muchos ciudadanos perdieran su trabajo. Luego de estas fechas se vino la preocupación económica mundial provocando el descenso de desempleo, llegando al 6,1% en diciembre del 2010. Vemos que la caracterización de la condición actividad nacional de desempleo del periodo 2016-2021, el desempleado en el Ecuador es uno de los principales problemas que ya habíamos dicho que se deben enfrentar los gobiernos de turno, en este caso el gobierno de Guillermo Lasso,
porque ante estos altos índices de desempleo se puede afirmar que la economía del país es poco confiable y absolutista. La inversión extranjera vital para el crecimiento y el desarrollo económico de una región. Vemos que igual la tasa de desempleo en diciembre de 2015 se evalúa en el 4,8%, en diciembre del 2016 se evalúa en 5,2%, va aumentando, pero en diciembre del 2017 vemos que vuelve a disminuir en 4,6%. En marzo del 2018 igual vuelve a disminuir en 3,7%, pero a finales del 2000, en septiembre del 2019 vemos que vuelve a aumentar en 4,9%. Y esto fue publicado por el diario El Universo. El desempleo a nivel nacional en el Ecuador. El desempleo, en el Ecuador el desempleo nos afecta significativamente, ya que al no existir plazas de trabajo que ofrezca un salario para cubrir la canasta básica de los habitantes, estos optan por emplearse ellos mismos mediante la ejecución de trabajos informales o pequeños emprendimientos que muchas veces no tienen los márgenes de ganancia esperados por el desempleo. De igual manera, vemos que la tasa de desempleo a nivel nacional empieza en diciembre de 2016 con el 5,2%, pero a medida que estos empleados, al no conseguir trabajo, empezaron a tener sus propios trabajos, ser sus propios emprendedores o salir a vender de forma informal, vemos que se pudo a pasar del tiempo, de los años, se mantuvo y solo hubo una disminución del 0,01%, por ya que en junio del 2021 se mantiene con 5,1% en la tasa de desempleados. El desempleo a nivel urbano en el Ecuador. Marx trata de que la problemática del empleado a partir del análisis del proceso de acumulación capitalística, la acumulación capitalística genera un proceso de exclusión de mano de obra que tiene a formar una reserva permanente de personas. Dicha reserva mano de obra sirve como reserva de sí misma, que será usada en un periodo de expansión de capital y a la que sirve como mecanismo de autoprensión para que los salarios bajen. Según Jiménez en 2016, para los defensores de esta teoría neoclásica, consideran que la regulación excesiva del mercado del trabajo supone un pensamiento insaciable para su correcto funcionamiento, de tal forma que los salarios puedan subir y bajar libremente, sin ningún tipo de regulación, sin trabajos en contratación y libres despidos. Igual vemos que la tasa de desempleado en el área urbana del 2016 al 2021 empieza con un 6,1%, en lo que pasan los años aumenta la tasa de desempleados en 6,8%, siendo así un 0,3% de subida a pasar de todos los años. Pero vemos que en diciembre de 2018 llegó a disminuir la tasa de desempleados en 4,8%, con lo que quiere decir que más de 2 millones de habitantes consiguieron trabajo. El desempleado a nivel rural en Ecuador. El aumento del desempleo en el Ecuador genera costos en el desarrollo y en la calidad de vida de las personas, afectando su propia productividad y la producción nacional de bienes y servicios que contribuyen en la economía. En base a esto, se presenta a continuación efectos que pueden ceder la raíz del desempleado, como un efecto económico en global, en una escuela negativa a las familias en el área rural, en el rol de consumidores y a las empresas encargadas a nivel de la producción de bienes y servicios, tal como la eventualidad de un elevado desempleo en las que las personas dispuestas a elaborar y carecen de un ingreso fijo. Vemos que en la tasa de desempleo de la evolución rural, eh, este tipo de personas tiene un bajo porcentaje de desempleado, porque ya que ellos, como viven en la parte urbana, se mantienen con eh, pequeños sembríos que solventan sus vidas. Igual vemos que está la leche, sacar productos al mercado
o trabajar de forma informal, trabajar también además de albañilería. Vemos que ellos son sus propios jefes. Por eso es que la tasa de desempleados se mantiene bajo en esta parte. Pero vemos, igual que en diciembre del 2016, estuvo una alta, se podría decir que tuvo un alto porcentaje de desempleado en el área urbana, en el área rural, con un 2,5%. Pero en junio del 2021, a pesar de la pandemia, se pudo bajar la tasa de desempleados en 1,9%. Esto se debe a que la parte agrícola en tiempo de pandemia fue fue base para el sustento de familias y eso generó economía en diversos puntos de áreas rurales, así disminuyendo la tasa de desempleado en la parte rural. También vemos el desempleo según el género. Aquí es cuando un hombre y una mujer salen a conseguir trabajo en la ciudad. Se puede ver que existe una tasa de desempleo igual, de la siguiente manera. Por otra parte, la investigación según el sexo se utilizó porque permite realizar un análisis detallado del desempleo y sus tipos con la finalidad de poder determinar la causa, consecuencias y efectos que provoca este fenómeno en la economía ecuatoriana. Las mujeres son más afectadas por el desempleo en el Ecuador, según las cifras del INE. Ellas se encuentran en una tasa de desempleo del 6,7% frente al 3,7% de hombres, según el Instituto Nacional de Estadística de Censo INE. En esta mañana dio cifras adicionales tras un mes de atraso. Vemos que en junio la tasa de desempleados en las mujeres viene a ser el 6,7%, como ya se había mencionado, mientras que en los hombres es un 4%. Eso quiere decir que la tasa de desempleados en diferencia sería en 2,7% de diferencia. Bueno, como conclusión vemos que el desempleado en Ecuador a nivel nacional, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo de INE, se puede indicar en el porcentaje, se mantiene estable en un promedio de 5,1%, como se indica en la información proporcionada del desempleo nacional de junio del 2021, presentando un aumento porcentual en comparación al 2018, que fue de 3,7% de desempleados. Con este dato se puede indicar que el desempleo así ha ido disminuyendo en un 0,1% a comparación del año 2016. En el sector urbano, donde existe más índices de desempleados dentro del territorio ecuatoriano a nivel nacional, se mantiene un promedio cercano del 6,8 de desempleados y en una encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo, MDU, se indica que el desempleado abierto es del 4,1% y 4,7% en el periodo de diciembre 2006 a junio 2021, siendo el valor superior al desempleado oculto, que tiene un porcentaje de 1,1% y 0,4% respectivamente. Y esto refleja que hay un mayor número de ecuatorianos que están sin empleo, pero que realizan esfuerzo y la gestión correspondiente para cada uno, para poder conseguir un trabajo. Según el género, las personas a nivel nacional, el desempleado es representado mayoritariamente por las mujeres, con una tasa superior al 6,2% desde el año 2006 hasta junio del 2021, con el 6,7%, mientras que el género masculino, su nivel proporcional está entre el 4,5% en diciembre del 2006 a 4% en el periodo de junio del 2021, esperando al género masculino casi, superando al género masculino casi en un 2,7% para junio de 2021. Dentro del periodo de diciembre de 2020, el desempleo del género masculino fue del 3,6% y para la mujer de un 6,8%, lo que refleja que el género femenino es el rubro de menor participación dentro del mercado laboral a nivel nacional. En cuanto a las variaciones del desempleo rural, se puede observar que el personal de las comunidades presenta menores variaciones en el año 2006
con el 2,5% y para el junio del 2019 con el 1,9%. Comparando los cinco últimos años, los ciudadanos que conforman la parte rural tuvieron reducciones en la parte porcentual de desempleo, es decir, se produjo un mayor número de generación de puestos de trabajo en dicho sector. Como ya bien habíamos dicho, esto se debe a la pandemia, donde todo a nivel nacional tuvo como base la parte urbana en la parte rural en la alimentación, sacando así sus productos y sus trabajos. A medida que el empleado informal va creciendo, el desempleo formal en el Ecuador disminuye, es decir, que estas dos variaciones muestran una inversa, lo que permite evidenciar lo que dentro del país se ha proporcionado grandes complicaciones para que las personas encuentren trabajos adecuados y dignos, ya que para que el periodo del 2021 ambos sectores se encuentran en un punto de equilibrio de 46,2%, tanto para el empleado formal como para el empleado informal. En cuanto a la tasa de desempleo abierto nacional por edad, se evidencia que las personas más jóvenes tienen las más dificultades tienen para encontrar empleo en el Ecuador. Esto se puede deber a la falta de experiencia o puede ser a la falta de un título profesional. Se espera que el gobierno ecuatoriano adopte nuevas medidas económicas para poder hacer frente al impacto que está generando el desempleo dentro del territorio nacional. Se estima conveniente hacer ajustes al gasto público vigente e incentivar los sectores productivos para aumentar la inversión pública y privada, estabilizando de esta manera los niveles de desempleo en el Ecuador. Muchas gracias.